La sangre empapaba la alfombra persa. Se acumulaba alrededor de los tacones de aguja de un traidor muerto. Cira frotaba las manchas carmesí en un silencio sepulcral. Ella era solo la sirvienta de talla grande del Chicago Outfit, invisible para los monstruos. O eso creía ella. Hasta que el mismísimo diablo se arrodilló a su lado. La finca Ferraro se alzaba como una fortaleza de cristal y mármol negro. Estaba a orillas del lago Michigan. Un monumento al poder despiadado del Chicago Outfit. Afuera, una cruda tormenta de noviembre azotaba las aguas oscuras. Pero adentro, el aire estaba cargado con el aroma sofocante del humo de cigarro. Olía a bourbon caro y a cobre. Cira Ferraro mantenía la cabeza gacha. Empujaba la pesada pulidora de pisos por el vestíbulo de mármol. Era una mujer que ocupaba espacio en un mundo que prefería a sus sirvientes pequeños. Y a sus mujeres frágiles. Cira no era ninguna de las dos cosas. Poseía una figura voluptuosa y pesada. Tenía muslos suaves y gruesos que rozaban bajo su rígido uniforme negro, y un vientre abultado del que se burlaban las otras mujeres más delgadas del sindicato. La llamaban lenta. La llamaban perezosa. Estaban completamente equivocadas. Cira era una superviviente. Al crecer en el brutal fuego cruzado del lado sur, Cira aprendió pronto. Entendió que pasar desapercibida te mantenía con vida. Había aceptado el puesto de sirvienta en la finca Ferraro hacía 3 años. Lo hizo para pagar las deudas de juego de su difunto hermano. Soportó las burlas, el agotador trabajo físico y la aterradora proximidad a los depredadores más letales de la ciudad. Se apoyaba en una reserva oculta de resiliencia, una resiliencia más profunda de lo que nadie imaginaba. También era increíblemente inteligente. Tenía memoria fotográfica. Notaba las ligeras discrepancias en los registros de envío que dejaban en las mesas del comedor. Recordaba cada matrícula que se detenía en las puertas fuertemente vigiladas. Y gracias a un duro periodo como enfermera de trauma, sabía cómo evitar que un hombre se desangrara. Esto fue antes de que la deuda de su hermano la arrastrara al inframundo. Las puertas principales se abrieron de golpe. Trajeron la tormenta helada y una ola de caos al vestíbulo. Tommaso Ferrari cruzó el umbral. Era el capo de la familia Ferrari. Un hombre cuyo nombre se susurraba con absoluto terror. Desde los muelles de Nueva York hasta los astilleros de Chicago, Tommaso era una figura imponente. Parecía tallado en granito frío y violencia. Su traje de color carbón estaba arruinado. Estaba rasgado en el hombro y empapado en sangre oscura y húmeda. Detrás de él, media docena de hombres fuertemente armados arrastraban a sus heridos. Una guerra había estallado esa noche. Lionel Carroll, el capo sociópata del sindicato irlandés rival, había emboscado a Tommaso. Fue durante una reunión en el distrito de los almacenes. Lionel era un hombre que quería el control total de las rutas de contrabando de los Grandes Lagos. Y no le importaba sobre cuántos cuerpos tuviera que pasar para conseguirlo. El vestíbulo estalló en gritos. Los hombres se agarraban heridas de bala. Pintaban el mármol impecable con un espantoso rastro de rojo. Llamaron al médico de la finca, pero se vio abrumado en segundos. Sierra no corrió. Mientras las otras sirvientas gritaban y corrían a sus habitaciones, aterrorizadas por los mafiosos sangrantes, Cira soltó la pulidora y se movió. Agarró un pesado botiquín de trauma del armario del puesto de seguridad. Durante las siguientes 10 horas, Cira fue una máquina. Cuando las manos de los médicos temblaban, las de Cira permanecían completamente firmes. Se arrodilló en los duros suelos. Sus rodillas le dolían bajo su peso. Ataba torniquetes, aplicaba presión a las hemorragias arteriales y suturaba heridas. Lo hacía con una intensidad sombría y concentrada. Ignoró la forma en que los mafiosos la miraban. Estaban atónitos por la fuerza capaz e inquebrantable de la sirvienta callada y de talla grande, la misma a la que antes habían tratado como un mueble. Para cuando el sol comenzó a salir sobre el lago tormentoso, la finca había entrado en un confinamiento total. Centinelas fuertemente armados patrullaban el perímetro. Adentro, los heridos estaban estabilizados en la enfermería improvisada. Pero el trabajo de Cira no había terminado. La casa era un desastre. Había trapos ensangrentados que incinerar y alfombras arruinadas que fregar. Y una mesa de cristal rota en el estudio privado de Tommaso
que limpiar antes de que el jefe volviera a su oficina. Llevó su cuerpo dolorido más allá de los límites de la resistencia humana. Sus músculos ardían, sus pulmones dolían. Su uniforme estaba empapado en sudor y en la sangre de otros hombres. Cada paso se sentía como caminar sobre cemento fresco. Su cuerpo pesado suplicaba descanso, pero ella se negaba a parar. Si se detenía, el puro horror de la noche la alcanzaría. Se arrastró hasta el estudio de Tommaso. La habitación era enorme. Estaba revestida con estanterías de caoba y dominada por un gran escritorio de roble. Las secuelas de la emboscada habían llegado incluso hasta aquí. Huellas de sangre marcaban el suelo, y una licorera de whisky rota cubría la alfombra con peligrosos trozos de cristal. Cira cayó de rodillas. Recogió los trozos de cristal uno por uno. Los arrojaba a una gruesa bolsa de basura. Sus dedos estaban en carne viva, con ampollas y cubiertos de pequeños cortes. Respiraba con jadeos cortos y agotados. La habitación daba vueltas. La adrenalina que la había impulsado durante la noche se estaba evaporando. Dejaba tras de sí una ola aplastante de agotamiento físico y mental. «Solo termina esta habitación», se dijo a sí misma. Parpadeaba para alejar las manchas oscuras que bailaban en su visión. «Solo termina el estudio, y luego podrás esconderte en el sótano y dormir». Alcanzó un trapo enjabonado para limpiar el whisky del suelo de madera. Cuando se inclinó hacia adelante, sus brazos finalmente cedieron. Cira se desplomó contra la base del pesado escritorio de roble. El peso suave de su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Intentó levantarse, pero sus extremidades se sentían completamente paralizadas. Sus párpados se cerraron. En segundos, el agotamiento abrumador la arrastró a una oscuridad profunda y pesada. Tommaso Ferrari caminaba por el pasillo silencioso hacia su estudio. La finca estaba inquietantemente silenciosa. La tormenta de afuera finalmente había amainado. Se había convertido en una llovizna fría y persistente. Acababa de terminar un brutal interrogatorio en el sótano. Le había sacado toda la información posible a uno de los lugartenientes capturados de Lionel Carro. El bastardo irlandés había sobornado a 2 de los capitanes de Tommaso. La traición dolía, pero Tommaso no sentía más que una rabia fría y calculadora. Iba a desmantelar el sindicato Carro pieza por pieza. Empezaría con la cabeza de Lionel. Se desabrochó el cuello de la camisa. Sentía el dolor sordo del roce de una bala en su hombro. Quería una bebida fuerte y un momento de silencio absoluto para planear su venganza. Abrió las pesadas puertas de caoba de su estudio. La habitación estaba impecablemente limpia. Las huellas de sangre habían desaparecido. El cristal roto se había esfumado. Pero eso no fue lo que hizo que Tommaso se detuviera en seco. Acurrucada en el suelo, bajo la sombra de su enorme escritorio, estaba Sierra. Tommaso se quedó completamente quieto, sus ojos oscuros y depredadores fijos en la mujer que dormía en su suelo. Sabía exactamente quién era ella. Puede que el resto de sus hombres la trataran como si fuera invisible, pero a Tommaso no se le escapaba absolutamente nada de lo que ocurría en su territorio. Desde el día en que Sierra Ferraro entró en su casa, él la había observado. Había notado la forma en que se movía con una gracia tranquila y firme, a pesar de sus curvas pronunciadas. La había visto soportar los crueles susurros de las esposas del sindicato sin derramar una sola lágrima. Se mantenía erguida con un desafío silencioso que lo fascinaba. Había notado sus ojos agudos, captando los detalles de sus operaciones. Nunca decía una palabra, pero lo entendía todo. Y esa noche, había visto las grabaciones de seguridad. La vio moverse entre sus hombres sangrantes como un ángel vengador, salvando vidas con mano firme mientras el resto de su personal se acobardaba de miedo. Ella era extraordinaria y estaba completamente agotada. Tommaso cruzó la habitación lentamente. Las suelas de sus zapatos Oxford no hacían ruido sobre la madera pulida. Se arrodilló a su lado. Su rostro estaba pálido, manchado de hollín y con un rastro de sangre seca que no era suya. Su suave pecho subía y bajaba con ritmos profundos y agotados. Sus manos, apoyadas sin fuerza sobre su estómago, estaban cubiertas de ampollas rojas e irritadas. También tenía pequeños cortes del cristal roto.
Un calor peligroso y posesivo se encendió en el pecho de Tommaso. Vivía en un mundo de engaño, traición y violencia. Todo el mundo quería algo de él. Todos buscaban una debilidad. Pero Sara no había pedido nada. Había pasado toda la noche desviviéndose para evitar que su reino se derrumbara. Y luego se había arrastrado silenciosamente a las sombras para limpiar su desastre. Él no iba a dejarla dormir en el suelo como un perro. Tommaso se agachó. Deslizó un brazo enorme bajo sus hombros y el otro bajo sus pesados muslos. Ignoró el dolor ardiente de su hombro herido. Con un movimiento suave y potente, la levantó del suelo. Sara dejó escapar un suave murmullo inconsciente. Su cabeza se apoyó en su ancho pecho. Se sentía sólida en sus brazos. Voluptuosa, cálida y real. Las mujeres con las que Tommaso solía tratar eran ángulos afilados y ambición fría. Sara era calidez suave y resiliente. La sostuvo con fuerza contra él, sintiendo el latido constante de su corazón contra sus costillas. La sacó del estudio en brazos. Dos de sus guardaespaldas fuertemente armados estaban apostados al final del pasillo. Cuando vieron a su despiadado capo caminar hacia ellos, cubierto de sangre y llevando en brazos a la sirvienta de talla grande, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ninguno de los dos se atrevió a hablar. La mirada de Tommaso era una advertencia letal. No la llevó a las habitaciones de los sirvientes en el ala este. Evitó por completo los niveles inferiores. La subió por la gran escalera principal hacia el piso superior, fuertemente fortificado. Su santuario interior. Nadie podía subir allí sin su permiso explícito. Era una fortaleza dentro de otra fortaleza. Estaba protegida por cerraduras biométricas y puertas de acero reforzado. Tommaso abrió de una patada la puerta de su suite principal. La habitación era enorme. Estaba decorada en grises oscuros y negros. Tenía una cama tamaño king frente a una pared de ventanas a prueba de balas que daban al lago turbulento. Caminó hasta la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas de seda oscura. Se hundió en el colchón. Se veía tan pequeña y vulnerable a pesar de las curvas que normalmente atraían atención no deseada. Tommaso permaneció de pie junto a ella durante un largo rato, observándola dormir. Tiró del pesado edredón sobre su cuerpo. Lo ajustó con cuidado alrededor de sus hombros. Entonces, el diablo de Chicago acercó una silla, se sentó junto a la cama y esperó. Pasaron las horas. La luz gris de una tarde desolada de Chicago finalmente se filtró por las ventanas. Sierra emergió lentamente de las profundidades de su agotamiento. Todo su cuerpo le dolía con una intensidad sorda y punzante. Lo primero que registró fue el olor. En lugar de lejía industrial barata y el sabor metálico de la sangre, olía a sándalo caro, a lino limpio y a una especia masculina. Lo segundo que registró fue la textura debajo de ella. No estaba en el duro suelo del estudio. Estaba flotando sobre algo inimaginablemente suave. La tercera cosa que se dio cuenta, envió una descarga de adrenalina pura directamente a su corazón. Su mano derecha estaba envuelta en un agarre masivo, áspero e increíblemente cálido. Alguien le estaba sosteniendo la mano. Sierra jadeó, abriendo los ojos de golpe. Intentó retirar la mano y sentarse. El pánico inundaba su sistema. El agarre en su mano se apretó lo justo para detenerla. Era firme pero sorprendentemente suave. «No te muevas», ordenó una voz profunda y grave desde las sombras. Sierra se congeló. Sus ojos se ajustaron a la luz tenue y su respiración se atascó en su garganta. Tommaso Ferrari estaba sentado junto a la cama. Se había quitado la chaqueta arruinada del traje. Llevaba solo una camisa de vestir oscura. Las mangas estaban arremangadas, revelando antebrazos cubiertos de intrincados tatuajes oscuros. Parecía agotado, peligroso e increíblemente guapo. Y su gran mano envolvía por completo la de ella. Su pulgar acariciaba lenta y deliberadamente el dorso de sus nudillos ampollados. «Señor Ferrari», logró decir Sierra, con la voz ronca. Estaba temblando. Era plenamente consciente de que estaba en la cama del hombre más peligroso de la ciudad. «Lo siento mucho. No sé cómo llegué aquí. Estaba limpiando el estudio y simplemente me quedé dormida. Por favor, me iré ahora mismo». Intentó soltar su mano de nuevo, pero Tommaso no la dejó. «Sé exactamente cómo llegaste aquí, Sera», dijo Tommaso.
Su voz era un retumbar bajo y aterrador que vibró a través de su pecho. «Yo te traje». Sera lo miró fijamente, con la mente completamente en blanco. «Usted me trajo», susurró ella, incapaz de comprender las palabras. «Yo no debería haberlo hecho. Soy demasiado pesada. Usted está herido, y yo solo soy una sirvienta». Tomaso se inclinó hacia adelante. La fría indiferencia que solía enmascarar su rostro había desaparecido. Fue reemplazada por algo oscuro, intenso y completamente obsesivo. «Salvaste a 6 de mis hombres anoche», dijo lentamente. Sus ojos oscuros trazaban la suave curva de su mejilla, la plenitud de sus labios, y la forma en que sus ojos se abrían aterrorizados. «Curaste heridas de bala con la habilidad de un cirujano de combate, y luego limpiaste la sangre de mis suelos hasta que te desplomaste. No eres solo una sirvienta, Sera, y eres exactamente el peso que quiero cargar». Antes de que Sera pudiera procesar la impactante declaración, las pesadas puertas de roble de la suite principal se abrieron de golpe. El segundo al mando de Tomaso estaba en la puerta. Estaba sin aliento y sangraba por un corte reciente sobre su ojo. «Jefe», jadeó el hombre, agarrando una metralleta. Lionel Caro no se retiró. Trajo refuerzos. «Los irlandeses están rompiendo las puertas principales ahora mismo. Estamos bajo asedio». La atmósfera en la suite principal se hizo añicos al instante. La tensión tierna y sofocante que acababa de existir entre Sierra y Tomaso se desvaneció. Fue reemplazada por la violencia helada, calculada y absoluta del capo del Chicago Outfit. Tomaso soltó la mano de Sierra. Se movió con una velocidad aterradora y depredadora. Una velocidad que contradecía su enorme complexión y su hombro herido. Cruzó el dormitorio. Sacó una pesada escopeta táctica, grabada a medida, de un compartimento oculto. Estaba detrás de un imponente armario de caoba. Le lanzó un cargador de repuesto a su segundo al mando, que sangraba. Su rostro era una máscara sin emociones de pura destrucción. «¡Defiendan la gran escalera!», ladró Tomaso. Su voz resonaba con autoridad absoluta. «No dejen que lleguen al segundo piso. Si un solo irlandés pisa el rellano de mármol, te haré personalmente responsable. Y eso será antes de que los mate yo mismo. Vete». El lugarteniente asintió frenéticamente y salió corriendo de nuevo al pasillo. Sus botas resonaban contra la madera. Los disparos estallaron en los niveles inferiores de la finca. El sonido era ensordecedor. Un staccato rápido y caótico de armas automáticas resonaba por los conductos de ventilación. Le siguió el crujido nauseabundo de las pesadas puertas principales, astillándose bajo la fuerza de una carga explosiva. La guerra los había seguido a casa. Tomaso se volvió hacia Sierra. Ella estaba sentada en la enorme cama. Aferraba las sábanas de seda oscura a su pecho. Su corazón martilleaba salvajemente contra sus costillas. Su mente recordaba la brutal violencia de pandillas del lado sur que se había llevado a su hermano. El miedo paralizante amenazaba con devorarla por completo, pero se obligó a respirar. Era una superviviente. Había sobrevivido a las calles. Había sobrevivido a las salas de trauma del hospital. Y sobreviviría a esto. Tomaso caminó hacia un panel de pared aparentemente en blanco. Estaba cerca de las pesadas cortinas de terciopelo. Presionó su mano contra la madera oscura. Un escáner biométrico parpadeó en verde, y una gruesa puerta de acero reforzado se deslizó silenciosamente. Reveló una habitación del pánico oculta, iluminada por brillantes monitores de vigilancia. «Entra», ordenó Tomaso, clavando sus ojos en los de ella. La oscuridad en su mirada era absoluta, una promesa silenciosa de la violencia que estaba a punto de desatar. Sierra no discutió. Se quitó el pesado edredón y salió de la cama a toda prisa. Su cuerpo gritaba en protesta. Sus músculos dolían por el agotador trabajo de la noche anterior, pero la adrenalina inundó su sistema. Corrió por la habitación. Sus pies descalzos se movían en silencio sobre las costosas alfombras. Al llegar a la puerta de la habitación del pánico, se detuvo. Miró hacia arriba, al imponente jefe de la mafia. Tomaso estaba de pie junto a la puerta de acero. Parecía un aterrador ángel de la muerte con una camisa de vestir manchada de sangre. Cargaba un cartucho en su escopeta. «Ten cuidado», susurró ella.
Las palabras se le... Un músculo se contrajo en su fuerte mandíbula. Extendió su mano libre. Sus dedos ásperos y ampollados acunaron suavemente el costado de su suave rostro. El contraste entre su presencia letal y fuertemente armada, y la increíble ternura de su tacto, envió un violento escalofrío por la espalda de Sira. «Voy a masacrar a cada hombre que se atrevió a traer una guerra a la casa donde duermes», prometió Tomaso en voz baja. «Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí». Sira retrocedió hacia la pequeña y fría habitación. La pesada puerta de acero se cerró. Se selló con un siseo magnético definitivo. Estaba sola en el silencio, rodeada por las pantallas brillantes del sistema de seguridad de circuito cerrado de la finca. Observó el caos desarrollarse en alta definición. Lionel Caro había traído un ejército. Docenas de hombres con equipo táctico oscuro entraban por los cristales rotos del vestíbulo. Devolvían el fuego contra los guardias atrincherados de Tomaso. Los hermosos e impecables suelos de mármol que Sira había fregado hacía solo unas horas estaban siendo destrozados de nuevo. Las balas y la sangre fresca los cubrían. Los ojos de Sira se movían rápidamente por los monitores. Su memoria fotográfica procesaba el diseño táctico de la finca más rápido que una supercomputadora militar. Conocía cada centímetro de esta casa. Conocía los puntos ciegos a los que no llegaban las cámaras. Conocía las debilidades estructurales de los pasillos de servicio. Y sabía exactamente cómo viajaba el sonido a través de los enormes conductos de ventilación. En la pantalla 4, vio a Tomaso. Se movía por la galería del segundo piso. Era una fuerza implacable de la naturaleza. Derribaba a los hombres de Lionel con una eficiencia brutal y aterradora. Luchaba como un hombre que no tenía absolutamente nada que perder. Pero sus movimientos eran precisos, calculados y letales. Pero entonces Sira vio algo que le heló la sangre por completo. En la pantalla 7, que cubría la estrecha y poco usada escalera de servicio del ala este, un escuadrón de 5 matones irlandeses, fuertemente armados, subía sigilosamente. Estaban evitando por completo la gran escalera, que estaba fuertemente defendida. Las escaleras de servicio llevaban directamente a una puerta oculta. Estaba detrás de la biblioteca del segundo piso. La biblioteca compartía una pared con la galería, donde Tomaso estaba en medio de un tiroteo. Iban a flanquearlo. Iban a dispararle por la espalda. Sira escaneó frenéticamente el panel de control frente a ella. Encontró un micrófono conectado al sistema de intercomunicación interno de la finca. El sistema lo usaba normalmente el mayordomo principal para llamar al personal, pero transmitía a todas las habitaciones de la casa. Golpeó con la mano el botón de activación. «Tomaso», la voz de Sira resonó a través de los altavoces ocultos en la galería. Se escuchó claramente por encima del estruendo ensordecedor de los disparos. Pared de la biblioteca. 5 hombres subiendo por las escaleras de servicio del este. Van a romper la puerta oculta detrás de las estanterías en 10 segundos. En la pantalla 4. Sira vio a Tomaso congelarse por una fracción de segundo. Su cabeza se giró bruscamente hacia el techo, mientras su voz resonaba por el pasillo. No dudó y no la cuestionó. Confió en ella al instante. Tomaso se apartó de su cobertura actual. Corrió hacia las pesadas puertas de roble de la biblioteca. Abrió las puertas de una patada justo cuando el panel oculto detrás de las estanterías explotó hacia adentro. Los 5 matones irlandeses entraron en la habitación. Esperaban dispararle a Tomaso por la espalda. En cambio, se encontraron de frente con una ráfaga letal y concentrada de disparos de escopeta. Sierra contuvo la respiración. Agarró el borde de la consola de control hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando el humo en la biblioteca se disipó en la cámara de seguridad, Tomaso era el único hombre que quedaba en pie. Miró directamente a la cámara de seguridad montada en la esquina de la habitación. Hizo un breve y seco gesto de reconocimiento. Acababa de salvar la vida del hombre más temido de Chicago. Pero el asedio no había terminado. Una explosión masiva sacudió los cimientos de la finca. Hizo vibrar los monitores en la habitación del pánico. Lionel Caro se había cansado de un tiroteo prolongado. Había traído explosivos pesados. Sierra cambió frenéticamente las señales de las cámaras. La primera línea de los hombres de Tomaso había sido aniquilada.
Fue por una carga explosiva en el pasillo principal. La línea defensiva se estaba desmoronando. Y caminando a grandes zancadas a través del humo y la carnicería, pisando sin cuidado los cuerpos de los caídos, estaba el propio Lionel Caro. Lionel era un sociópata delgado, de ojos hundidos, con una cicatriz irregular que le bajaba por la garganta. Llevaba un pesado rifle de asalto, y sus ojos ardían con una obsesión maníaca y desquiciada. No le importaba la caza, ya no le importaban las rutas de contrabando. Quería el premio final. Quería matar al diablo de Chicago en su propio santuario. Allí, Lionel hizo un gesto a sus hombres restantes. Señaló con su mano ensangrentada directamente hacia la gran escalera en ruinas. «Encuentren a Ferrari», gritó Lionel. Su voz ronca resonó por el vestíbulo destruido. «Derrumben esta mansión hasta los cimientos si es necesario. Tráiganme su cabeza». Sierra observó con puro horror cómo Lionel y su guardia personal de élite comenzaban su lento y sistemático ascenso por la gran escalera. Se dirigían directamente a la suite principal. La finca era una zona de guerra. Había cristales rotos, caoba astillada y un asfixiante humo gris. Sierra observó los monitores con un pavor nauseabundo. Vio cómo Lionel Caro y sus 3 guardias restantes irrumpían en el rellano del tercer piso. Se dirigían directamente hacia la suite principal. Tommaso no aparecía por ninguna parte en las cámaras. Sierra recorrió frenéticamente los monitores del pasillo, pero él había desaparecido en los puntos ciegos de su propia fortaleza. Las pesadas puertas dobles del dormitorio principal explotaron de repente hacia adentro. Una granada de conmoción las había arrancado de sus bisagras. Sierra saltó hacia atrás. Se tapó los oídos con las manos, mientras la onda expansiva sacudía la puerta de acero reforzado de su habitación del pánico. En el monitor principal, vio a Lionel cruzar el umbral hacia el santuario privado de Tommaso. El capo irlandés sonrió con desdén. Pateó el marco de la puerta en ruinas. Lentamente, pasó la boca de su rifle por la enorme cama. Apuntó a las ventanas a prueba de balas destrozadas y a las oscuras cortinas de terciopelo. «No está aquí», gruñó uno de los matones, pateando una mesita de noche destrozada. «La habitación está despejada, jefe». Los ojos de Lionel se entrecerraron. Caminó lentamente hacia el panel de la pared donde Sierra se escondía. Pasó la mano por la madera oscura. Sus ojos maníacos captaron el tenue contorno brillante del escáner biométrico. «Oh, está aquí», susurró Lionel. Una sonrisa cruel e irregular se extendió por su rostro. «O al menos algo que le importa está aquí adentro». El diablo no tiene habitaciones del pánico para sí mismo. Lionel levantó su rifle de asalto. Apuntó directamente al centro del panel de la pared. «Ábranlo», ordenó a sus hombres. «Traigan la termita. Si no podemos hacerlo salir, quemaremos a cualquier rata que tenga escondida en sus paredes». Sierra se alejó de la puerta de acero. Su respiración era entrecortada, con jadeos aterrorizados. Miró a su alrededor en la pequeña habitación sin ventanas. No había armas, no había una salida de escape. Si abrían la puerta, estaría completamente indefensa. Cerró los ojos, preparándose para la explosión inevitable. Pero la explosión nunca llegó. En su lugar, un silencio escalofriante y absoluto descendió sobre la suite principal. Sierra abrió los ojos y volvió a mirar el monitor. Tommaso Ferrari había salido de las sombras del baño contiguo. Se movía tan silenciosamente como un fantasma. Había desechado su escopeta vacía. En sus manos enormes y tatuadas, sostenía un par de cuchillos de combate largos y afilados. Estaba cubierto de sangre, hollín y la ceniza de su hogar en llamas. Parecía un demonio invocado directamente desde las profundidades del infierno. No gritó. No dio ninguna advertencia. Tommaso cruzó la habitación en 3 zancadas enormes y aterradoras. Antes de que el primer matón pudiera siquiera girar la cabeza, Tommaso le clavó una cuchilla en la base del cráneo. La habitación estalló en un caos absoluto, pero fue una masacre caótica controlada por completo por Tommaso. Se movía con una gracia brutal y fluida, un depredador alfa ejecutando a su presa. Esquivó una ráfaga de disparos del segundo matón. Le cortó la garganta en un solo movimiento fluido.
El tercer hombre levantó su arma, pero Tomaso agarró el cañón caliente del rifle con su mano desnuda. Lo torció hacia arriba antes de clavar su segundo cuchillo directamente en el pecho del hombre. En menos de 10 segundos, los guardias de élite de Lionel Carro estaban muertos en el suelo. Lionel se dio la vuelta, disparando salvajemente su rifle de asalto, pero Tomaso ya había acortado la distancia. El jefe italiano estrelló su pesado hombro contra el pecho de Lionel. Empujó brutalmente al capo irlandés contra la pared. El rifle cayó inútilmente al suelo. Tomaso inmovilizó a Lionel por la garganta. Su mano masiva aplastaba la tráquea del irlandés. Lionel arañaba desesperadamente la gruesa muñeca de Tomaso. Su confianza maníaca se hizo añicos por completo. Fue por el dominio físico puro y abrumador del hombre al que había intentado destronar. «Viniste a mi ciudad», gruñó Tomaso. Su voz era una vibración baja y aterradora que se transmitía perfectamente a través de los micrófonos ocultos hasta la habitación del pánico. «Compraste a mis hombres. Trajiste una guerra a mi hogar». Lionel jadeó. Una sonrisa sangrienta se formó en sus labios. «Tu imperio está ardiendo, Ferrari», dijo con dificultad. «Mi imperio está exactamente donde debe estar», respondió Tomaso con frialdad. «Y tú estás invadiendo mi propiedad». Con un giro nauseabundo y brutal de su brazo, Tomaso le rompió el cuello a Lionel Carro. El cuerpo del capo irlandés quedó completamente flácido. Se deslizó por la pared para desplomarse como una marioneta desechada en el suelo arruinado de la suite principal. Había terminado. La cabeza de la serpiente había sido cortada. Las fuerzas irlandesas restantes afuera se dispersarían como ratas. Lo harían en el momento en que se dieran cuenta de que su jefe estaba muerto. Sierra miraba la pantalla, temblando incontrolablemente. Tomaso estaba de pie en el centro del dormitorio en ruinas, rodeado de cuerpos. Dejó caer los cuchillos de combate. Su ancho pecho subía y bajaba mientras miraba la masacre. Lentamente levantó la cabeza. Dirigió su mirada oscura e intensa directamente hacia la pared oculta de la habitación del pánico. Caminó hacia el escáner biométrico y presionó su mano manchada de sangre contra el cristal. La pesada puerta de acero siseó y se abrió. Sierra estaba de pie en el centro de la pequeña habitación. Sus manos se aferraban a su vientre. Miraba hacia el hombre aterrador y magnífico que acababa de masacrar a todo un escuadrón para protegerla. Tomaso entró en el pequeño recinto. El olor a cobre, humo y adrenalina pura irradiaba de su cuerpo. La miró. Sus ojos oscuros recorrieron sus suaves curvas, su rostro pálido y aterrorizado, y sus manos ampolladas y agotadas que habían pasado toda la noche salvando a su gente. «¿Estás herida?», exigió. Su voz era áspera y completamente desprovista de su habitual control frío. «Oh, ¿tocaron la puerta?». «No», susurró Sierra, con la voz temblorosa. «Estoy bien, Tomaso. Estás sangrando». Extendió la mano instintivamente. Su entrenamiento de enfermera superó su miedo. Tocó la mancha oscura que se extendía por su caja torácica. Tomaso capturó su mano con la suya. No la apartó. En cambio, tiró de ella hacia adelante. Estrelló su cuerpo suave y pesado contra su cuerpo duro y maltratado. Enterró su rostro en el hueco de su cuello. Inhaló su aroma como un hombre que hubiera estado muriendo por falta de oxígeno. «Me salvaste la vida», murmuró contra su piel. Sus grandes manos se deslizaron por su espalda para agarrar firmemente las curvas gruesas y voluptuosas de sus caderas. «Viste el flanco. Me guiaste. No te congelaste y no corriste. Solo quería ayudar», respiró Sierra. Sus manos se envolvieron tentativamente alrededor de sus anchos hombros. «Yo solo soy una sirvienta, Tomaso. Solo intentaba hacer mi trabajo». Tomaso se apartó bruscamente. Enmarcó su rostro con sus enormes manos. La obligó a mirar directamente a sus ojos oscuros y obsesivos. «Nunca volverás a tocar una pulidora de pisos o un trapo ensangrentado», ordenó. Su voz vibraba con una finalidad absoluta. «¿Me entiendes? Ya no eres invisible, Sierra. Te he observado durante años. Te vi soportar la falta de respeto de gente que no vale ni la tierra que pisas. Te vi moverte por este mundo brutal y feo, con una fuerza silenciosa y hermosa que me volvía completamente loco.
Sierra lo miró fijamente. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Pero no soy como las mujeres de tu mundo. No lo soy. Eres exactamente lo que quiero, interrumpió Tomaso con fiereza. Sus pulgares limpiaron una lágrima rebelde de su mejilla. No quiero fragilidad. No quiero bordes afilados y ambición hueca. Quiero una mujer que pueda coser a mis hombres, ser más lista que mis enemigos, y llevar el peso de este imperio a mi lado. Quiero una mujer con piel suave, una mente brillante y un corazón lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la oscuridad. Te quiero a ti. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue una reclamación, una unión feroz y desesperada, nacida de la violencia y el agotamiento de la noche. Sierra se derritió contra él. Todos sus miedos e inseguridades se quemaron en el calor consumidor de su abrazo posesivo. Ella le devolvió el beso. Volcó toda su resiliencia oculta y su anhelo secreto en el hombre que finalmente la había visto de verdad. Cuando finalmente se separaron, Tomaso apoyó su frente contra la de ella. «Esta casa está en ruinas», susurró él. Sus manos la sostenían firmemente contra su pecho. «Pero construiremos una nueva, una fortaleza donde nadie volverá a menospreciarte jamás. No eres una sirvienta, Sierra Ferrara». Besó el centro de su frente, sellando su promesa con sangre y cenizas. «Eres la reina de Chicago. Si te encantó este apasionante romance oscuro de mafia y quieres más historias intensas y de alto riesgo, esta es tu oportunidad. Historias llenas de jefes alfa protectores y heroínas resilientes y hermosas que rompen el molde. Asegúrate de presionar el botón de me gusta. Comparte este video con otros lectores de romance oscuro. Deja un comentario abajo contándonos tu momento favorito entre Tomaso y Sierra. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así nunca te perderás nuestro próximo y emocionante audiodrama.